La clínica estaba inusualmente silenciosa esa mañana. Me senté bajo el brillo áspero de las luces fluorescentes, hojeando una revista de jardinería pasada de moda que no estaba leyendo de verdad. Mi nombre aún no había sido llamado, pero no tenía prisa. Estas visitas se habían convertido más en un ritual que en una necesidad, una rutina que Mauricio siempre insistía en seguir. Cuidarse antes es más barato que arrepentirse, después solía decir con un guiño. ¿Cómo extrañaba su voz? Mi teléfono vibró dentro de mi bolso. Lo saqué esperando un recordatorio de la farmacia o una vecina preguntando por la venta de garage del fin de semana. Pero el mensaje no era de ninguno de esos, era de Camila. Nos vamos a Francia mañana. La finca y el coche ya están vendidos. Necesitábamos el dinero. Adiós, eso fue todo, sin saludos, sin preguntas, solo vendidos. Leí el mensaje otra vez, no porque no lo entendiera, sino porque algo dentro de mí se negaba a aceptar que venía de mi propia hija. La hija que llevé en mi vientre 9 meses, que crié sola durante buena parte de su infancia, protegiéndola de las dificultades, aunque eso significara esconder las mías. Una enfermera joven pasó llamando el nombre de alguien más. Mis labios se entreabrieron ligeramente no para hablar, sino para respirar a través del dolor. Miré el texto, mis dedos flotando sobre la pantalla. Finalmente respondí, entiendo, pero olvidaste algo. 1 minuto después apareció la confirmación de lectura. No hubo respuesta. Guardé el teléfono en mi bolso y miré al frente inmóvil. La sala estéril zumbaba con conversaciones quedas, el roce de chamarras, el murmullo de una máquina de refrescos en la esquina. Nada de eso me tocaba. Mis ojos se nublaron, pero no lloré. Eso me sorprendió. En cambio sonreí. Fue una sonrisa pequeña, breve, tal vez amarga, pero real. Camila pensaba que lo había tomado todo. La tierra que había sido de mi familia desde los tiempos de mi abuelo, el coche que Mauricio lavaba cada domingo como si fuera una pieza de museo. Creía que me había dejado sin nada, pero no sabía lo que yo sabía. No sabía del sobre. Fue la noche antes de su último cumpleaños. Mauricio me lo entregó mientras estábamos en la sala con sus lentes de lectura, deslizándose por su nariz su disco de jazz favorito sonando de fondo. No lo hizo un gran asunto, solo lo deslizó por la mesa de centro como si fuera una simple lista de compras. Guárdalo bien, dijo. Ábrelo si las cosas se desequilibran. Desequilibrar. Así era como él expresaba todo lo serio, como cuando descubrí que había tomado un segundo trabajo sin decirme, o cuando discrepamos sobre mandar a Camila a una escuela privada. Siempre fue un hombre de una gravedad silenciosa. Confiaba en su sentido del tiempo más que en cualquier reloj. Tras el funeral guardé el sobre en el cajón inferior de mi cómoda y no lo toqué. No porque lo olvidara, lo recordaba cada noche al doblar mi ropa. Pero el duelo reordena las prioridades. La vida ya se sentía lo bastante pesada sin abrir misterios. Ahora, sin embargo, ahora el silencio había cambiado. No era el duelo el que estaba sentado a mi lado, en esa sala de espera. Era otra cosa, algo más firme, más afilado. La enfermera finalmente llamó mi nombre. Me levanté alisando mi abrigo. Me dolían las rodillas, pero caminé erguida sosteniendo mi bolso con dedos firmes. No abriría el sobre todavía, pero lo haría esa noche. Después de todo, el equilibrio acababa de inclinarse. La casa estaba en calma cuando regresé, tan silenciosa que podía escuchar el crujido de las tablas del suelo bajo mis tacones, como si se quejaran del silencio. No encendí las luces de inmediato. El sol de la tarde se deslizaba por el piso de madera, rozando los bordes de los marcos de fotos, destellando en los tiradores de latón de la cómoda en el cuarto. Mauricio siempre decía que la luz en esta habitación era la mejor a esta hora. Tenía razón. Me quedé al borde de la cama por un largo rato con la mano apoyada en el cajón superior. Lo sentía allí esperando. El sobre, ligeramente amarillento en las esquinas, escondido bajo un montón de estados de cuenta viejos y los gemelos de mi padre. Abrí el cajón. Solo tomó un segundo encontrarlo. Había escrito mi nombre en el frente con la caligrafía lenta y deliberada
que siempre usaba para las cosas importantes. Amalia decía, sin fecha, sin explicación. Me senté al borde de la cama y lo abrí con cuidado como si pudiera desintegrarse en mis manos. Dentro había varios documentos, papeles gruesos, legales. Los saqué uno por uno colocándolos en mi regazo. Escrituras de propiedades, títulos, estados de cuenta y luego la carta. Era una sola página escrita con la letra de Mauricio, un poco más temblorosa de lo habitual. Mi queridísima Amalia, si estás leyendo esto es porque algo cambió, y ya no estoy a tu lado para explicarlo. Lo siento por eso. Pero necesitaba mantener esto en silencio mientras vivía. Necesitaba saber que si algo pasaba, no quedarías a merced de otros, especialmente de ella. En los últimos 15 años tomé nuestros ahorros e invertí en tierras propiedades de renta y algunos pequeños negocios bajo una LLC registrada a tu nombre. Silenciosamente, con calma. La finca, las rentas en la calle Magnolia, el dúplex en el centro, todo es nuestro. O mejor dicho, tuyo. Camila no lo sabe. Nunca se lo dije. Temía lo que podría hacer si lo supiera. Todo es tuyo. No le debes nada a nadie. Úsalo como quieras. Confía en tu instinto. Siempre supiste el momento exacto antes que yo. Con todo mi amor, M. Leí la carta 3 veces, tal vez 4. Perdí la cuenta. Mis manos temblaban. No de miedo, de algo más profundo. La verdad tenía un peso. Él había guardado todo esto para sí mismo. Silencioso, calculador, protector como siempre. La finca que Camila decía haber vendido nunca fue suya. Me recosté contra la cabecera y miré el techo. Mauricio había confiado en mí con esto no como una red de seguridad, sino como un resguardo. Creía que yo podría cargar con su peso, que sabría cuándo actuar, y lo sabía. El equilibrio no solo se había inclinado, había estado cambiando durante años, solo que no lo había visto. El sol se había ocultado tras los árboles para cuando doblé los papeles de vuelta en el sobre. Lo guardé en mi bolso, cerré el zipper y me levanté con una fuerza tranquila que no había sentido en meses. Por la mañana llamaría al señor Barrera. La oficina del señor Barrera no había cambiado en 20 años. El mismo reloj de pie tic-taqueaba en la esquina, los mismos diplomas polvorientos adornaban la pared de madera, y la misma silla de cuero estrecha crujía bajo mi peso al sentarme. Él parecía mayor, más delgado en el rostro, pero sus ojos seguían tan claros como los recordaba. Leí tu mensaje, dijo cruzando las manos sobre el escritorio. Y debo admitir, Amalia no esperaba verte sentada frente a mí así. No hoy. Yo tampoco respondí. Deslicé el sobre por el escritorio. Lo abrió sin decir palabra y comenzó a revisar los documentos con la eficiencia de alguien que ha hecho esto 1000 veces. Todo parece legítimo, murmuró. Él transfirió la LLC a tu nombre hace años. Propiedades, intereses comerciales, incluso la finca, todo está registrado. Todo en orden. Y la finca me miró. Sigue siendo legalmente tuya. La venta que tu hija inició no es válida. Nunca tuvo el título, nunca tuvo derecho a disponer de ella. Puedo revertirla en 2 semanas. Asentí tranquila pero decidida. Bien, en silencio. ¿No quieres tomar acción legal?, preguntó alzando una ceja. No dije. No quiero venganza. Quiero que entienda lo que intentó desechar, pero no a través de un juzgado. Se recostó con los labios fruncidos. Entonces quieres proceder por canales administrativos. Sí. Sin titulares. Sin chismes familiares. Solo líneas claras y orden. Barrera me estudió por un largo momento. Luego sonrió levemente. Mauricio siempre dijo que tenías más temple del que la gente veía. No respondí. No necesitaba hacerlo. Durante la siguiente hora, revisamos los documentos juntos. Él inició el proceso para reclamar la finca a través de la LLC. Actualizamos las escrituras de los 2 dúplex en la ciudad, el pequeño local comercial en la calle Tlalpan y el complejo de departamentos donde Camila había vivido los últimos 3 años. Siempre lo llamó su lugar, pero no sabía que la propiedad pertenecía a Inversiones Marchand, escondida tras un muro de nombres corporativos y protección legal.
Ahora, ese muro tenía un nombre, el mío. Para el mediodía había firmado los papeles necesarios y Barrera había hecho las primeras llamadas. Todo estará en marcha para el viernes, dijo, levantándose mientras recogía mis cosas. Sin cartas a ella todavía. Solo movimiento lento e invisible. Que disfrute de la ilusión un poco más, dije. Asintió. Estaré en contacto. Al salir al aire frío del invierno no sentí frío. Me sentí limpia. Esa noche preparé una taza de té y me senté en la mesa de la cocina con las persianas abiertas. Mi teléfono vibró a mi lado. Una notificación. Camila había publicado nuevas fotos, copas de champán, una calle empedrada en Niza, una cita sobre nuevos comienzos y dejar atrás energías tóxicas. Se veía feliz, sonriendo con una bufanda prestada, la luz del sol en su cabello, y la dejé tener ese momento, que pensara que lo había tomado todo mientras posaba bajo el toldo de un café, que creyera que era libre. Porque la libertad, la verdadera libertad, viene de saber exactamente en qué estás parado y qué pasa cuando te lo quitan. Y pronto, muy pronto, Camila regresaría a casa. Ocurrió más rápido de lo que esperaba. 2 semanas después de que se presentaran los primeros documentos, recibí un correo del señor Barrera. La notificación de desalojo había sido entregada. Lenguaje estándar. 30 días para desocupar el lugar. El nombre de la LLC estaba claro en la parte superior, Inversiones Marchand S.A., sin mención de mí. Solo la maquinaria silenciosa y firme de las consecuencias puesta en marcha. No necesitaba preguntarme cómo lo tomó. El silencio ya decía suficiente. Sus publicaciones en redes se ralentizaron, luego se detuvieron por completo. Las fotos sonriendo en cafés desaparecieron. No más paseos soleados ni copas relucientes. Solo un hueco, un vacío silencioso donde antes vivía la alegría curada. Barrera llamó de nuevo 4 días después. Una vecina del complejo dice que no ha habido señales de su regreso, dijo. Podría seguir en el extranjero. Asentí al teléfono. Volverá. No tiene dinero, solo que aún no lo sabe. Pasó una semana antes de que sonara el teléfono. Estaba doblando toallas en el cuarto de lavado cuando lo escuché. Reconocí su número de inmediato. Lo dejé sonar una vez. 2. Contesté en el tercero. Mamá. Su voz estaba quebrada como si hubiera estado corriendo o llorando. O ambas. Sí, Camila. Estoy de vuelta. Acabo de llegar a Guadalajara. Intenté entrar al departamento, pero la llave no funciona. El administrador no me dejó entrar. Dijo que la unidad ahora pertenece a una empresa. ¿Algo de Marchand? ¿Algo? Eso es correcto, dije. Silencio. ¿Sabías de esto?, preguntó con un filo de pánico creciendo. Sí. Más silencio. Podía escuchar el ruido de la calle detrás de ella, tráfico, el eco hueco del concreto y el movimiento. No tengo a dónde ir, dijo más bajo ahora. Ryan se fue. Solo se fue. Se llevó mi pasaporte, mis tarjetas, todo. Dejé que eso reposara. ¿Puedo ir a tu casa?, preguntó. Por supuesto, dije. Siempre tienes un lugar aquí. Cuando llegó la reconocí de inmediato, pero apenas reconocí a la mujer en la que se había convertido. Su cabello estaba lacio, su ropa arrugada, su maleta rayada y barata. Se veía 10 kilos más delgada. Su piel tenía una tirantez de papel, sus ojos marcados por un cansancio que no se había ganado con trabajo, sino al despertar a la indiferencia del mundo. Abrí la puerta sin ceremonias. Puedes quedarte aquí por ahora, dije guiándola adentro. Toma el cuarto de huéspedes. Las sábanas están limpias. No me abrazó. No lo ofrecí. Todavía estábamos negociando algo invisible. Esa noche apenas habló. Picoteó la sopa que preparé y miró por la ventana de la cocina como si pudiera ofrecerle una explicación. No insistí. No pregunté por Ryan, ni por Francia, ni por cuánto había perdido. Ya lo sabía. Esperé. En los días siguientes se movió con cuidado por la casa. No imponía, no exigía. Doblaba la cobija del sillón después de usarla. Lavaba su taza y la guardaba. Una vez la vi barriendo el escalón de la entrada. Ese pequeño acto casi me hizo llorar, pero no lo hice. Por las noches escuchaba su puerta abrirse
y cerrarse quedamente. A veces la oía llorar, pero no venía a mí. Todavía no. Luego, en la sexta mañana, la encontré en la mesa de la cocina mirando una foto de Mauricio. Era la de la fiesta en el jardín, con ese ridículo sombrero de paja que se negaba a tirar. Pensé que era ingenuo, susurró sin levantar la vista. Siempre ahorrando, siempre preocupado. Creí que no entendía el mundo. Resulta que yo no lo entendía a él. Me senté frente a ella. Me miró por primera vez. Sus ojos ya no eran defensivos. Estaban vacíos, pero no del todo. Te dejó más de lo que piensas, dije suavemente. Y por primera vez no discutió. Camila se adaptó al ritmo de la casa como alguien que camina sobre hielo delgado. Cautelosa, silenciosa, cuidadosa, de no perturbar lo que creía era una calma frágil. Asumía que yo sobrevivía con retazos de jubilación y rutina. La dejé creerlo. No me pedía nada, y yo le daba poco más allá de comida caliente y sábanas limpias. El acuerdo tácito entre nosotras se mantenía firme, madre e hija, coexistiendo en los escombros de lo que solíamos ser. En una semana encontró trabajo, un empleo de limpieza a través de una amiga, oficinas temprano en la mañana, antes de que saliera el sol, y luego otra vez por las noches, después de que todos se fueran. No pagaba mucho, pero la mantenía ocupada. Tal vez ese era el punto. Regresaba con las manos enrojecidas y los pies adoloridos, demasiado cansada para fingir. El maquillaje desapareció. El teléfono se quedó boca abajo. Su guardarropa se simplificó. Las blusas impecables dieron paso a algodón sencillo. Lo vi ocurrir pieza por pieza como una serpiente mudando su piel, no de una vez, sino en capas. Evitaba hablar de Ryan. Yo tampoco lo mencionaba. Sabía lo suficiente. Él había tomado lo que quedaba de su dignidad y la dejó reconstruir con nada más que recuerdos y consecuencias. Aún así, había pequeñas señales. Ayudó a doña Rosa, la vecina, a cargar sus compras. Me agradecía cada noche en la cena sin que yo lo pidiera. Una vez arregló la bisagra suelta de un gabinete sin decir palabra, solo la ajustó y siguió adelante. Eran estos actos silenciosos los que decían más que una disculpa. Lloraba menos, pero cuando lo hacía era suave, tras puertas cerradas. La escuché una vez a las 2 de la mañana sollozando contra una almohada. Me quedé fuera de su puerta con una mano presionada contra la madera. No entré. Ella estaba aprendiendo y yo observaba. Entonces, un sábado por la noche fui al pequeño cofre detrás del librero en el estudio y saqué el segundo sobre. Mauricio me lo había entregado después de enfermarse semanas antes de morir. Solo ábrelo cuando ella esté aquí, dijo. No antes. Y solo si crees que está lista. Dentro había una pequeña llave de plata y una nota. Caja 107. Caja de seguridad en el Banco del Valle. Si ella está a tu lado, cuando leas esto sabrás qué hacer. Esa noche guardé la llave en el bolsillo interior de mi abrigo y no dije nada. A la mañana siguiente la encontré en la cocina sirviendo café con manos temblorosas. Había llegado tarde del trabajo la noche anterior y no escuché la puerta hasta casi medianoche. ¿Vendrías conmigo al banco hoy?, pregunté con naturalidad, como si fuera una diligencia que se me había olvidado por semanas. Levantó la vista sorprendida. Claro. ¿Necesitas ayuda con algo? Solo una visita. Caja de seguridad. Creo que tu padre dejó algo. Hizo una pausa, luego asintió. Condujimos en silencio. Ahora usaba la misma chamarra de lona todos los días, la que tenía la manga deshilachada, que alguna vez calificó de muy de abuelita cuando se la di el invierno pasado. La abrazó más fuerte mientras subíamos los escalones del banco. Dentro el empleado nos llevó a la bóveda. Entregué mi identificación y la llave. Cuando colocaron la caja frente a mí, tomé aire antes de abrirla. Dentro había una bolsita de terciopelo pesada en mi mano. La puse en la mesa y la miré. Ella me miró, con una mezcla de incertidumbre y algo más esperanza tal vez, o culpa. Adelante, dije. Abrió la bolsita lentamente. De ella salieron joyas, piezas antiguas, algunos heirlooms, pero sobre todo cosas que no reconocí. Piedras pulidas, metal fino, artesanía cuidadosa. Soltó un suspiro quedo sosteniendo un collar
que atrapó la luz del techo. ¿De dónde salió todo esto? De tu padre, dije. Sabía que este día podría llegar. Parpadeó hacia mí. Su voz se quebró. ¿Por qué no me dijiste? La miré a los ojos. Porque no estabas lista. No dijo nada más, solo cerró la bolsita y puso su mano sobre ella con suavidad. Algo en sus hombros cambió. No con vergüenza, sino con el peso de la comprensión. Abrí mi abrigo y guardé la llave en mi bolsillo. Salimos juntas lado a lado bajo un cielo nublado. Nos sentamos en una banca justo afuera del banco, con la bolsita de terciopelo entre nosotras, sin abrir de nuevo. La sostenía flojamente en su regazo, sus dedos rozando la tela como si temiera que desapareciera. Hay más, dije. Se volvió hacia mí lentamente. Sus ojos no estaban enojados, solo cansados, gastados. Las joyas no son todo, continué. Tu padre no solo coleccionó herencias, invirtió, propiedades, cuentas, todo a mi nombre. Silenciosamente. La finca, tu departamento, los edificios en el centro. Nunca fueron tuyos para vender. No habló de inmediato. Su mano apretó la bolsita con más fuerza. Sus labios temblaron, pero no apartó la mirada. Entonces todo este tiempo, su voz se desvaneció. Asentí. Todo este tiempo. Pudiste haberme ayudado, dijo más bajo ahora. Pudiste haber detenido todo. El pánico. Las noches que lloré en esa cocina. Me dejaste caer. Pude haberlo hecho, dije firme. Pero, ¿habrías aprendido algo si te hubiera atrapado en el momento en que resbalaste? El silencio que siguió no fue frío. Fue el tipo de silencio que llega cuando la verdad finalmente se instala y toma su lugar legítimo. Soltó un largo suspiro. Luego, no quiero volver a ser quien era. Lo sé, dije. No quiero quedarme aquí como tu carga. No lo eres. Me miró de nuevo. Entonces déjame quedarme como tu compañera. Déjame hacer algo con esto, algo mejor. La observé con cuidado, buscando la desesperación que había visto antes, el ansia por seguridad. Pero no estaba ahí. Lo que vi ahora era propósito. ¿Qué tienes en mente?, pregunté. Tragó saliva, luego dijo la finca. Pensé que tal vez podríamos convertirla en algo útil. Un lugar para mujeres como yo. Mujeres que dieron todo a personas que las usaron. Un lugar donde aterrizar cuando no hay otro sitio. Mi garganta se apretó. Era exactamente el tipo de cosa que Mauricio hubiera querido. Algo vivo. Algo duradero. Necesitaremos un plan, dije. Lo sé. Quiero hacerlo bien. Nos levantamos juntas. Guardó la bolsita en su abrigo y enganchó su brazo con el mío. Mientras caminábamos hacia el coche, el viento arreció y las nubes sobre nosotras se aclararon solo un poco. No lo dije en voz alta, pero lo sentí en mi pecho. Algo finalmente se había asentado. No en derrota, sino en transformación.